leía un texto del segundo libro de las Crónicas, 7:14, donde dice, si mi pueblo, usted lo conoce, somos nosotros, escúcheme, somos nosotros. De poco valdría, óigame, póngame atención, de poco valdría que nosotros confesemos los pecados de nuestros antepasados, genéticos, sí, familiares genéticos, y que ignoráramos que tenemos una familia espiritual, una familia espiritual, una familia espiritual que también ha cometido pecado. No, dígame. Ante eso, pero es verdad, ¿sí o no? Claro, pero es verdad. Entonces, vamos a estudiar muy someramente las cosas que la Biblia dice y que se cumplen. Porque el Señor, antes de que pasen las cosas, Él las escribió, las inspiró, las hizo escribir en la palabra para que usted y yo tengamos referencia. Amén. Vamos entonces a descubrir, a reconocer bueno, no todos, pero al menos los pecados que más hemos podido nosotros identificar dentro de la iglesia cristiana, que no son pocos dolorosamente. Los domingos estamos hablando de cómo las obras de la carne se normalizaron dentro de la iglesia, se practican, sí, todavía, en algunas congregaciones, de una manera tan natural como que fuera parte de la iglesia, como que fuera parte de la cultura cristiana, el airarse, el odiar, el estar resentido el uno con el otro, el celar, el envidiar a los demás, en no hablarse el uno al otro. Parece que eso fuera parte de la cultura del reino de los cielos, pero no es así. Eso es cultura adámica, eso es cultura de la carne. Pero dígale a un cristiano que deje de odiar y verá cómo se pone. Dígale a un cristiano que revise su corazón porque usted lo ve lleno de amargura y verá cómo se pone. Hermano, yo le he dicho no a una persona, a muchas personas. Hermano, revise su corazón porque yo lo veo lleno de amargura. Cristiano, no. Impresionante, se revuelcan y entonces se llenan de odio y de resentimiento y me dicen cosas para mí bonitas, porque yo no le creo sino lo que me dice Dios. Pero se ponen, hermano, porque ellos no aceptan que lo que pasa es que dentro de la iglesia se normalizó el pecado. Y miremos entonces nuestros antepasados, escúcheme, nuestra familia, nuestros antecesores, que no podríamos decir que padres, no, pero hacen parte de nuestra familia, familia en la fe, familia en el espíritu, que han sembrado cosas que no son correctas dentro de las congregaciones, trayendo a muchas congregaciones maldición. Eso suena feo, pero es verdad. Sí. Entonces, el Señor nuestro Dios, está haciendo un reclamo a la élite religiosa, a los sacerdotes. Ellos son el equivalente de los pastores hoy en día, ¿no? De todos los ministros que están como a cargo, direccionando la formación del pueblo de Dios. Léalo conmigo, versículo número 6. Malaquías 1:6, 7 y 8 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Venga, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué es eso de menospreciar mi nombre? Se menosprecia el nombre del Señor desde los púlpitos, desde las tarimas, de donde se da la palabra, donde se lleva la enseñanza, cuando se empieza a menoscabar la autoridad del Señor Jesucristo, donde se cambia la palabra por una reacción humana. Póngame atención que eso nos ha pasado a todos, que aunque la Biblia dice, la persona
juzga, que esa palabra no es actual o que no es aplicable a alguna situación. Le podría poner una cantidad de ejemplos, le voy a poner uno o dos, vamos a ver. Cuando la Biblia dice, y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? Bueno, espera y verá. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. La palabra menospreciar es tener en menos. Sí, deshonrar, no apreciar, no respetar. Y cuando a la iglesia se le enseña que aunque la Biblia dice, óigame, que aunque la Biblia dice que tenemos que hacer el bien, el ministro le enseña a la iglesia y le dice, no hermano, vamos a orar para que Dios corte esa persona. Vamos a orar para que Dios vuelva el baldón. Espérese, la Biblia dice, bendecid y no maldigáis. No, pero en este caso, dice el pastor, en este caso sí hay que hacerlo. El Señor Jesús dice, bendecid y no maldigáis, pero cuando el ministro se molesta con la iglesia, dice, les va a venir no sé qué cosas. Y si usted no me aguanta, y si usted no se aguanta los insultos míos y se va en rebeldía y le va a ir mal. Eso es maldición, hermano. Y se menosprecia el nombre del Señor cuando se predica, cuando se enseña otra cosa. Yo creo que usted tiene presente primera carta a Timoteo 6:3, ¿no? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está deshonrando al Señor, lo está deshonrando, está menospreciando la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Ninguno de nosotros, los que predicamos, nos hemos escapado de eso, ninguno. Porque siempre el predicador quiere acomodar, y sobre todo cuando al predicador le hace falta sanidad en su alma, cuando no puede someterse a lo que dice la Biblia, cuando su vida aún con su esposa es lamentable, entonces él condiciona la palabra. La Biblia dice que nosotros maridos igualmente debemos vivir con nuestra esposa sabiamente. Ay, hermano, pero con ciertas mujeres, ahí está menospreciando al Señor Jesús. Porque está diciendo, espérese, no con todas puedo obedecer ese mandamiento, no con todas. ¿Es que usted no conoce a mi mujer o qué? Está menospreciando al Señor. Y le repito, eso se ha hecho desde todas las tarimas, desde todos los púlpitos. Y eso es menospreciar. Y eso es un pecado que la iglesia recibe, sale para su casa y empieza a creer que tiene la autoridad de condicionar la palabra. Si se me acomoda bien, le hago el bien a mi vecino, no, pero ese vecino sinvergüenza, olvídese. Más bien lo maldigo. Pero es que a mí me enseñaron así. No, porque es que hay que tener discernimiento y usted a todo el mundo no le puede dar. Y olvídese, es que hay unos más falsos que yo no sé quién y más malos que el diablo. Sí, entonces la iglesia se va contaminando, óigame, de ese menosprecio por la palabra. Perdóneme, si la Biblia dice que no es no, en todos los casos, ¿o no? Claro, si la Biblia dice que sí, es sí, en todos los casos. Pero viene el menosprecio cuando desde el ministro empieza a decirle, no hermano, pero es que hay veces, no, pues, que no sea ira, hermano, eso tampoco es pecado. No, usted tiene que controlar la ira, usted tiene que controlar eso, aquello. No, Señor. En que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Cuál es el pan? La palabra. ¿Cuál es el alimento? La palabra. ¿Por qué inmundo? Porque el hombre lo contamina con su concepto, con su opinión. Por eso es inmundo. Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. El pan es la palabra, ¿sí o no? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová... A ver, ¿cuál es la mesa del Señor? Todo esto. Usted dónde está recibiendo, está aprendiendo,
está conociendo lo que el Señor Jesucristo hizo, que hoy gratuitamente por la fe tú lo puedes tomar, ¿sí o no? Entonces dice, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Despreciable el sacrificio de Cristo. Ya mucha gente no habla del sacrificio de Cristo, no habla de santidad, no habla de salvación, no habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, no. Ahora se habla de prosperidad, ahora se habla de ser famosos aquí en la tierra. Muchos ministerios entonces le dijeron a la iglesia que compraran el PIN, que estaban dando mucha ganancia, metidos en un negocio terrenal. Y muchas personas hoy andan por ahí sin iglesia porque su experiencia fue horrorosa con personas que, sin temor de Dios, hicieron cosas desagradables. El 8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Esto tipifica una palabra contaminada, una palabra deformada, una palabra manoseada, una palabra que no es palabra de Dios, que se le metió la psicología, que se le metió el humanismo, que entonces, no hermano, es que tampoco, es que no nos podemos volver tan radicales, hermano. Es que hermano, pero la Biblia dice, no, sí, hermano, sí. Un día hace muchos años, una ocasión, alguien me dijo que predicara en una congregación que no es del Centro Misionero Bethesda. Yo he predicado en varias congregaciones que no es del Centro Misionero Bethesda. En una, cuando yo empecé a orar, me apagaron la luz. Y yo dije, se fue la energía. Y no, resulta que allá les gustaba así, que es que un ambiente íntimo para adorar al Señor, mientras que yo oraba y ministraba. Pero resulta que yo aquí orando y en medio de la oscuridad, vi una parejita ahí enredada en un beso como que fuera a acabar el mundo, como con desespero. No, qué pena, yo paré y le dije, prenda la luz o no hago nada. Y así, cuando la persona me dijo, pastor, es que le quiero pedir un favor, le dije, claro, hermano. Usted en 15 días va a estar en la congregación, sí, claro. ¿Qué palabra va a llevar? ¿Qué palabra voy a llevar? A mí nunca me habían preguntado eso. Y yo le dije, ¿por qué, pastor? Y me dijo, es que me gustaría que llevara una palabra de ánimo, de edificación. Sí, claro. La Biblia está llena de ánimo y edificación. Claro, sí, pastor, que de pronto no vaya a golpear muy fuerte con el pecado, porque es que yo escucho sus prédicas. No. No, es que entiéndame, pastor, tenemos ovejitas recién llegadas, por eso a esas hay que enseñarles. No, pastor, es que no quiero que las lastime, no, yo no voy. Y prefirió que no fuera. Claro. Entonces yo me di cuenta, hermano, que en ese altar se ofrecía pan inmundo, sí, y se menospreciaba la palabra. Claro, entonces hay que manipularla para amañar a la gente, hay que decirle tranquilo, no se preocupe, y más bien al final no leen la Biblia. Al fin, hermano, eso es un pecado. Bueno, pero yo me voy a meter, es que este tema es bien extenso y yo quisiera como que pudiéramos ver cosas puntuales. Allí le doy la explicación de cómo es lo que nosotros debemos enfrentar en cuanto a muchos ministros. Unos por ignorancia, sí, ignoraron el significado de la palabra, ignoraron que nadie puede cambiar, nadie puede darle otra aplicación a la palabra sino la que tiene la palabra. Nadie puede manosear, escuche que esto es muy delicado, manosear la Biblia, manosear la palabra, no podemos. Qué pena, ella me aporrea hasta a mí, pero ¿qué le vamos a hacer? Me bajo de aquí dispuesto a arrepentirme y a pedirle al Señor, si es que lo siento que es muy duro, le digo, Señor, yo siento que no soy capaz, pero sé que si usted me ayuda, sé que si usted hace un milagro en mi vida, yo voy a poder superar esto.
Pero no por eso voy a empezar a decirle a usted, no, hermano, es que, pues sí, a veces hay personas que, uy, no, como dicen allá afuera, son muy tóxicas, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Pues nos toca dejar de hablarle. Eso es enemistad. La Biblia prohíbe eso. Ay, pastor, pero no podemos manosear la Biblia. Oiga, pecados de los ministros contra la iglesia y contra la comunidad en general. Usted se pone a pensar, usted se pone a mirar cómo se han escuchado y no piensa en nadie, hermano. Yo trato de ni siquiera darme cuenta cuál es el nombre ni de la iglesia ni del pastor, pero escucho el pecado, escucho la falta para llevarle en oración, porque yo soy parte de esa familia. ¿Usted también? Claro, y entonces uno escucha que si no fuera cristiano ya lo tendría yo no sé dónde, ya estaría ahogado o muerto. Y yo digo, ¿eso lo está diciendo? ¿En serio eso lo está diciendo un cristiano? ¿Eso lo está diciendo alguien nacido de nuevo? ¿Alguien que tiene el Espíritu Santo? No lo creo. Y sí, lo escuché varias veces. Y cosas de ese talante, hermano, que... Entonces, escuche, vamos a mirar de una vez, puntual. Uno de los errores y pecados que se cometieron desde el establecimiento de la iglesia cristiana en Colombia fue: los ministros y los ministerios se adueñaron de las personas que asisten a las congregaciones. Se adueñaron, les dijeron, usted de aquí, usted no se puede ir para ninguna parte. Y si se va en maldición. Qué cosa tan aberrante, hermano. Y la gente, mucha gente, en serio se sintió maldita, se sintió atada, se sintió esclavizada, conociendo tal vez que en ese ministerio había pecado y le daba miedo salir. Se lo digo porque el Señor me lo ha enseñado y yo he tenido personas que me dicen, pastor, yo no puedo salir de ahí, porque el ministro, la pastora, dice que si nosotros nos vamos en rebeldía, porque no nos ha dado permiso. ¿Y quién dijo que alguien te tiene que dar permiso para buscar de Dios, para hacer de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Quién te dijo que tenés que recibir permiso de un ser humano para obedecer a Dios? No, hermano, no, pastor, y es que me dijo que si él no me daba permiso, que si ella no me daba permiso, yo no podía salir de allá, que me iba en maldición. Hermano, tranquilo, no se preocupe, perdónelo, bendígalo y salga corriendo. Claro, que las maldiciones no lo van a alcanzar. Si usted lo perdona y lo bendice, las maldiciones no lo van a alcanzar. Porque usted se imagina, hermano. Mire lo que dice Hechos, capítulo 20, versículo 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando a los pastores, a nosotros nos está hablando. Mire muy bien, que Dios mismo lo puso ahí, en medio de ese rebaño, que no es suyo, que no es de ningún ministro. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. ¿La iglesia de quién? ¿Y por qué hay personas y son montones, hermano, no son uno ni dos? ¿Por qué hay ministros? ¿Por qué hay ministerios que dicen, usted pertenece a este ministerio y aunque me vea parado en la cabeza y aunque sepa de mí todo lo que quiera, no se puede ir? No, hermano, yo soy de Cristo. ¿Usted también? Eso. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué? Denle la gloria al Señor. Para apacentar, no para impacientar, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, no ninguno de nosotros, la cual Él ganó por su propia sangre. Ay, hermano. Pero entonces, ese pecado lo puse de primero porque es el que más he conocido, el que más me he encontrado. No, se apropia de la persona y aunque la persona esté diciendo, mire, yo veo que eso está mal. No, hermano, no, a eso no le haga caso, hermano. Lo que pasa es que usted de la posición de oveja eso no puede entender. No, yo me voy. No, usted no se puede ir. Y si se va en maldición, se va en desobediencia. Si yo no le doy, bueno, deme permiso. No, yo no le doy permiso.
Gracias a Dios cada vez son menos. Pero en otro tiempo, hermano, era un señorío tan impresionante. ¿Ah? Apropiados totalmente de lo que le pertenece a Cristo. Ese es un pecado. ¿Qué consecuencia? Escúcheme. ¿Qué consecuencia trajo ese pecado de nuestros antepasados? ¿Qué consecuencia? Una iglesia rebelde. Una iglesia que se apartó del Señor. Que dijo, si esta es la iglesia donde yo me tengo que aguantar todo lo que quieran hacer conmigo, yo me voy, yo me largo. Alguna vez le conté que cuando estaba en Palmira, de un municipio cercano a Cali, fue una señora y me dijo, pastor, ¿qué hago? Es que la pastora nos da correa a nosotros cuando se enoja. Yo también me reí, yo dije, no, estás charlando, mujer. Estás bromeando, ¿cierto? Y me dijo, no, ella se enoja y ya a mi hija le ha dado correa y a mí también me ha dado correa. ¿Y usted qué hace allá? Ella dice que si nos vamos en desobediencia, en rebeldía y que nos va mal. Y claro, se llenan de tanto temor. Escuche, póngale atención a esto. La iglesia se ha llenado de tanto temor, y no temor reverente a Dios, no miedo a Dios, no, sino temor al hombre, que lo que le diga el hombre se cumple. Porque le temen, porque ¿sabe qué? Están diciendo, no, pero es que dan un paso por fuera y dicen, dejan de ir un domingo y ya lo echaron del trabajo, ya, ay sí, es verdad lo que me dice la pastora, el pastor. Y el mayor mal que yo encontré en ese tiempo, hace 20 y pico de años, era el miedo que algunos pastores le inyectaban a la iglesia para que se los soportara de cualquier manera. Y escuchaban que en otra parte enseñaban, pastor, es que yo quisiera que me dejara ir. No, yo no me voy a ir de la iglesia, pero déjeme ir a estudiar a Bethesda. No, pero es que allá enseñan más bueno y aquí no hay ninguna escuela. Aquí la vamos a abrir, aquí vamos a abrir una escuela. Y hacían la pantomima, no, me lo han contado. Hacían la pantomima de abrir un discipulado, no duraba 2 meses y otra vez en las mismas. Y no se vaya a ir porque se va en maldición. ¿Quién es un hombre, hermano, para que se enseñoree de la iglesia de Jesucristo? Y esas personas entonces se vuelven rebeldes, amargadas. ¿Sabe qué? Muchas veces empiezan a pensar que es que Dios es injusto, que por qué les da semejante autoridad a una persona de esas para realmente maldecirlos. Y ninguna maldición puede prosperar contra el que conoce a Dios. Perdona el error del hombre y lo bendice. Nadie lo puede tocar, mucho menos Satanás. Y yo creo que no, de todas maneras no vamos a alcanzar a ver todos nuestros errores, los errores de la iglesia, ¿no? Primera carta de Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no como enseñoreándose de ellos, diciéndole usted es mío, y si se va, está en maldición. Uy, hermano, ¿ah? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. ¿Qué nos toca a nosotros los cristianos? Y muy especialmente a los que hemos recibido el compromiso de ser ministros. ¿Qué nos toca? Dígalo, dígalo. Ser ejemplos. ¿De qué sirve, hermano, una persona que no lo deje ir a usted que porque afuera le cae maldición, cuando él está en una maldición horrible porque vive en la carne, porque vive con enemistades, porque vive en pleitos y contiendas, hablando mal del uno y del otro? Y, hermano, yo recuerdo muy bien escuchar algunos predicadores hablar con nombre propio de otras personas y decir, juzgar la persona, que eso no se puede. Decir cosas como, ese hijo del diablo, un ministro, que es un falso ministro, ¿qué me importa? Dios no necesita que yo le ayude, ¿o sí? No, hermano. Yo digo lo que él está diciendo mal, lo que se equivocó por la Biblia, lo muestro aquí, no necesito decir quién lo dice. Porque las acciones, las obras, yo las puedo juzgar junto con usted. A la luz de la palabra lo podemos juzgar. Pero al personaje, pero a la persona como tal, solo lo juzga Dios. ¿Sí entiende? Y yo escuchaba decir que esa vieja loca, una ministra, hermano, yo decía, ¿qué es esto? ¿Ah?
Y las personas creen que lo pueden hacer. No. Nosotros jamás debemos aceptar que nadie se enseñoree sobre nuestra vida. Escuche, conocí personas que le tenían que pedir permiso al pastor para poder dejar de ir un domingo, de irse a pasear con la familia, o porque llegaba alguien de la familia que hacía años no los veía, no podían. Pastor, y es que yo quiero. No, no, señor. Primero, mire a ver a quién le va a servir. No, pero es que mi mamá hace tantos años no la veo y va a venir y quiere que vamos a la finca de mi hermano. Sí, claro, la mundanalidad, hermano. No, no. Mire, póngale cuidado. El señorío de los ministros llegó a tal grado que la gente no predicaba en los buses porque no tenía permiso de su pastor. No predicaba en las plazas porque no tenía permiso de su pastor. No oraba por los enfermos porque no tenía permiso de su pastor. ¿Qué le parece eso? Vergonzoso. Vergonzoso. Vergonzoso, hermano. ¿Qué tal? Que yo tenga que tener permiso de alguien para hacer lo que mi Dios, mi Señor, el que me salvó, el que derramó su sangre por mí, me mandó a hacer. ¿Ah? No, es que yo no puedo, porque es que no se me permite, porque es que no me dan permiso. Eso es amarrarle las manos a la iglesia. Eso es desactivar el poder de la iglesia. ¿A qué precio, hermano? Si la responsabilidad tan grande la tendrá que presentar un día delante del Señor. Porque la iglesia la pagó con su sangre, ¿quién? El pastor famoso. El ministro, ¿quién? Jesucristo. Ya estamos como los católicos, hermano. No, en serio. ¿Qué dicen los católicos? Que María es la corredentora. ¿Acaso María derramó su sangre por mí? No, 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 no. Pero es que la sangre de Jesús, me querían convencer. La sangre de Jesús es la sangre de María, porque no ve que Él estuvo aquí. Me tuve que hacer un estudio científico para desbaratar ese engaño, esa teoría. Y que no, hermano. Así que muchas personas volvieron atrás, muchas personas hicieron lo mismo que ellos cuando fueron al ministerio y siguieron pecando, trayendo ruina espiritual, desgracia, maldición sobre una iglesia que puso sus ojos sobre el hombre, sobre la persona, y que se olvidó de Cristo con el propósito de obedecer a su pastor. Maldición para muchas personas, para muchas congregaciones. Escuche. Y le decía hace algunos días esto que le voy a repetir. Y el problema es que cuando estas personas se enojan, no respetan la autoridad, se enojan, hablan mal de la autoridad, convencen a aquellos que dicen ser de ellos, a ese grupo de personas que ellos piensan que les pertenecen, los envenenan, les hablan mal, y cuando se los llevan dejan una maldición ahí, en ese lugar. Yo quiero decirle esto para que nunca lo haga. Escuche, nunca agregue maldición a la maldición. Nunca pague con mal el mal que otro hizo. Jamás, oiga, jamás con maldición se va a solucionar una maldición. Nunca. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Y le decía esto que para mí es muy grave, hermano. Ver congregaciones donde, se llevaron la gente y listo, se la llevaron. Dios lo permitió ya, punto. Pero uno tiene que saber que allí en ese lugar hablaron mal de las autoridades, óigame, menospreciaron la palabra, la acomodaron a su interés y se enseñorearon del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Lo entiende? Se enseñorearon y lo convencieron de otras cosas. La persona no puede llegar a poner más maldición. Que dice que levantes, hermano, vamos a levantar la mano y vamos a declarar que el que se fue, que ese hijo del... No, así no es. Por eso es que las iglesias, una gran cantidad de ellas se quedaron vacías. Ese es el propósito del diablo. Y el diablo sabe hacer unos trabajos espectaculares con tal de dañar a la iglesia de Cristo. Pero cuando uno conoce la verdad, uno no se deja dañar. Uno llega declarando bendición, perdonando, confesando los pecados, así como lo estamos haciendo, confesando los pecados que se cometieron en ese lugar
y en la iglesia en general. En la iglesia cristiana en Colombia se han cometido muchos pecados. ¿Por qué no aprovechamos para confesar algunos de ellos? ¿Sí o no? ¿Lo creen? ¿Lo deberíamos hacer? Bueno, denle la gloria al Señor. Denle la gloria a Dios. Le voy a pedir entonces que nos pongamos de pie y que, pues, le digamos al Señor que la iglesia ha cometido el pecado de adueñarse de lo que no le pertenece, de llenar el corazón del cristiano del pensamiento de que es un solo hombre el que tiene la razón y tiene la verdad. Y los han puesto, óigame, a blasfemar de la obra del Señor con tal de defender a un ser humano. Y ese pecado, hoy ha dañado tantas familias, tantos ministros repitiendo lo mismo, repitiendo el mismo patrón. Hoy están enseñoreados de ese grupo de personas, pequeño, mediano o grande, haciéndole creer que por fuera de ellos no existe la verdad. Y qué pena, la verdad está en la palabra. La verdad está en la Biblia, no en ningún ser humano. En ningún ser humano está la verdad. La verdad está en Dios. La verdad está en Cristo, en su palabra. Y es que, sí, se usa mucho el hecho de confesar el pecado del impío, del mundo. Pero hermano, tenemos que reconocer que aunque hijos de Dios, que aunque portadores del Espíritu Santo, que aunque portadores de una nueva naturaleza, nosotros también nos equivocamos. ¿Es así o no? Sí. Pero en el conocimiento de la verdad cada vez nos vamos a equivocar menos. ¿Ahí sí no dice amén? Oiga, yo digo que nos equivocamos y ¡ay, amén! Sí, claro, así es. Y le estoy diciendo algo que es poderoso. En el conocimiento de la verdad de la palabra, cada día nos equivocamos menos. Eso debía explotar, hermano. Amén. Cada vez, hermanos, más alineados con la verdad. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. No en vano el Señor dice que si permanecemos estudiando la Biblia, seremos discípulos del Señor, no discípulos de un hombre. Es que el problema es ese, hermano. Que cuando lo que estamos recibiendo es de dudosa procedencia, es de un concepto humano, es de una opinión muy humana, nos volvemos discípulos de un hombre, no de Dios. Pero cuando usted puede quitar al hombre y puede decir, aquí está en la Biblia lo que aprendí, entonces usted está aprendiendo del Señor. ¿Y sabe qué dice el Señor? Cuando aprendemos de Él, que somos discípulos de Él y que vamos a conocer la verdad, no la verdad de un hombre que es una mentira, sino la verdad de Dios, y que esa verdad nos hace libres. Bueno, yo sé, entiendo y estoy seguro de que muchos de nosotros en ese conocimiento de la verdad, en poco tiempo hemos conocido y hemos avanzado y hemos percibido una libertad que en otros años nunca la percibimos. Porque es la libertad que trae la palabra, la verdad de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La única que libera es la verdad de Dios. No hay otro poder libertador.